John F. Kennedy sirvió como el 35º presidente de los Estados Unidos de América antes de ser asesinado en 1963. Aunque casi todos sabemos quién fue JFK, probablemente sabes más de las teorías conspirativas sobre su asesinato que los detalles reales sobre su vida. Esta historia va más allá de la vida individual de John F. Kennedy. Para entender al hombre también debes conocer sobre su familia, y sin duda que él no fue el único miembro de la misma cuya vida terminó en tragedia. Hoy en Biographics vamos a discutir a la persona de carne y hueso detrás de la presidencia. Los Kennedys han sido llamados como realeza americana y para el mundo exterior han sido un símbolo del sueño americano. Todo empezó cuando Patrick Kennedy se casó con Bridget Murphy, quien emigró de Irlanda a los Estados Unidos en los 1800. Patrick murió a temprana edad y dejó a Bridget como una viuda y madre soltera. De esta forma se convirtió en una ama de casa a tiempo completo para una familia millonaria en Boston. Sin embargo, después de unos años, Bridget Kennedy logró ahorrar algo de dinero y abrió un almacén general para vender productos. Su único hijo, Patrick Jr., era llamado PJ, y a los 14 años empezó a trabajar en este almacén con su mamá. Cuando tenía 20 años, PJ decidió abrir un pub irlandés. Hizo tanto dinero que luego de esto compró un bar en un hotel de lujo y también compró un banco local. El hijo de PJ, Joseph P. Kennedy, fue el primero en criarse disfrutando de los frutos del trabajo de sus ancestros. Fue a la Universidad de Harvard donde pudo saborear lo que era la alta sociedad estadounidense. Pero por mala suerte, Joseph era desdeñado por sus compañeros de clase y no le aceptaron el ingreso a numerosas fraternidades. La realidad es que en ese entonces había cierto estigma contra los católicos irlandeses, especialmente desde la élite americana. Gran parte de las familias de clase alta americana descendían de protestantes británicos, donde predominaba la imagen de los irlandeses como borrachos de clase baja y poco habilidosos. Y este estereotipo fue una de las cosas que motivó a Joseph Kennedy a volverse un millonario y probar que todos estaban equivocados. Joseph Kennedy se casó con la hija del alcalde de Boston, Rose Fitzgerald, y tuvieron 9 hijos juntos. El hijo mayor se llamó Joseph Jr. y siendo solo un simple niño, sus padres decían que él iba a convertirse en presidente de los Estados Unidos. Su segundo hijo, John Fitzgerald Kennedy, nació el 29 de mayo de 1917. Aunque su nombre era John, todos lo llamaban Jack. Rose tuvo 7 hijos más y todos crecieron mientras veían a su papá hacer su primer $1 millón antes de la edad de los 35. En la década de 1920, Joseph Kennedy hacía todo lo posible para ganar tanto dinero como pudiese por cualquier medio que fuese necesario. Se aprovechó de la era de la prohibición del alcohol y compró muchísimo alcohol justo antes de que las leyes fuesen cambiadas. Así se puso a dirigir bares clandestinos junto con un hombre llamado Sam Giancana, que estaba conectado con la mafia de Chicago. También jugaba al mercado financiero e hizo $millones utilizando esquemas de créditos e inversión que hoy día serían considerados como ilegales. En poco tiempo, Joseph Kennedy se convirtió en el católico irlandés más rico de los Estados Unidos. Mientras seguía escalando la montaña del dinero y el poder, Joseph Kennedy empezó a involucrarse en la política. El presidente Franklin Delano Roosevelt estaba impresionado con el carisma y el ingenio que tenía Kennedy, así que lo designó como embajador de Gran Bretaña, considerando que pasó gran parte de sus años tratando de probar que los irlandeses podían ser tan exitosos como los ingleses. Esto fue como la cereza en la torta para los logros de Kennedy. Y la única forma en que esto pudiese ser mejorado era si alguno de sus hijos se convertía eventualmente en presidente de los Estados Unidos. John Kennedy, mejor conocido como Jack, era un bebé adorable con grandes ojos azules, pero desde sus primeros días mostró varios tipos de enfermedades. Para los 3 años ya tenía tos ferina, varicela, sarampión y la llamada fiebre escarlata. Jack también fue diagnosticado con la enfermedad de Addison. Pasó gran parte de sus años jóvenes metido en el hospital y los doctores varias veces le dijeron a sus papás que tal vez no iba a sobrevivir para llegar a la adultez. Pero pese a todo esto, Jack era un niño bastante alegre y mostraba mucho entusiasmo por la vida. Sus amigos y familiares decían que él se quejaba muy poco de sus enfermedades y que siempre estaba sonriendo y haciendo bromas. Sus hermanos también bromeaban con su condición, diciendo que si un mosquito lo picaba, seguro iba a morir en el instante. Los niños Kennedy crecieron en contacto con miembros de la aristocracia británica desde una edad muy temprana, así que les enseñaron normas de etiqueta tradicional. Se convirtieron en una familia muy única donde todos eran americanos, pero tenían el encanto de la realeza británica. Aunque la mayoría de los niños estaban viviendo con su papá en Londres,
hombres, tanto Jack como su hermano mayor, Joe Jr., estaban yendo a una secundaria privada llamada Choate Rosemary Hall en Connecticut. Joe Jr. era el muchacho más popular en la escuela y el típico chico dorado estrella. Era un jugador de fútbol universitario que además era apuesto, extrovertido, carismático y tenía excelentes calificaciones. Por otro lado, Jack era el polo opuesto que su hermano mayor, ya que sus constantes enfermedades le metieron la idea en la cabeza de que cualquier día podía ser su último día. Así que digamos que él vivía la vida demasiado metido en el presente sin pensar mucho en el futuro. Y una muestra de esto es que él sacaba calificaciones relativamente mediocres en todas las materias, exceptuando inglés e historia. Al igual que su padre, Jack igual llegó a recibir algo de desdén por su etnicidad irlandés. Algunos de los chicos lo llamaban mocker, que era el apodo dado a los irlandeses que limpiaban el estiércol de caballo en los establos de los ingleses nobles. En vez de dejarse afectar por esto, Jack asumía ese apodo con orgullo e incluso usaba un collar con una pala de oro. Incluso creó un grupo en el campus llamado el Club de los Mockers y se dedicaban en su tiempo libre a jugar y hacer bromas y jugarretas de todo tipo alrededor del campus. En poco tiempo, ser un mocker dejó de ser un término despectivo y empezó a ser un distintivo de honor. Algunos de los chicos más populares en la escuela se unieron a su club. Si hubiesen tenido cámaras en ese momento, probablemente hubiesen grabado muchas de las bromas que hacían. De hecho, Jack Kennedy estaba planificando una broma donde iban a traer un gran lote de estiércol de caballo, echarlo en el medio de la pista de baile de la escuela y tomar fotos de la reacción de los profesores y los estudiantes cuando abrieran las puertas y vieran esto. Cuando el director se enteró de esto, llamó a Joseph Kennedy para tener una conversación de maestro a padre. Jack estaba a punto de ser botado de la escuela, pero la intervención de su padre impidió que lo expulsaran. Con un guiño y una sonrisa, Joseph papá le enseñaba de algún modo a Jack que no tenía que siempre jugar bajo las reglas, pues los Kennedy siempre tenían la forma de resolver. Pero la imprudencia de Jack lamentablemente generó sus consecuencias cuando se fracturó gravemente durante un juego de fútbol. Se rompió un disco en su espalda y tomó meses de cirugía y tiempo en el hospital para que pudiese caminar otra vez. Él nunca se recuperó de esto y de hecho sufrió de dolor durante el resto de su vida. Luego de graduarse de la secundaria, Jack fue para Harvard. Fuera de clases se incorporó en los equipos de natación y remo, y se le conocía por ser bastante mujeriego. Aunque se sentía más apasionado por la literatura inglesa, su padre lo empujó a que estudiara ciencias políticas y leyes. También arregló que él y su hermano mayor Joe tuviesen trabajos de verano en la Embajada de Londres. Jack y su padre se enviaban cartas con regularidad sobre política, y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, él ya tenía bastante información interna sobre lo que estaba ocurriendo en Europa. Para su tesis de grado, Jack escribió un libro llamado ¿Por qué Inglaterra se durmió?, que básicamente reiteraba la creencia de su papá de que Gran Bretaña no estaba preparada para la guerra. El libro de hecho se volvió un bestseller y estableció a John F. Kennedy como un experto de la política a muy temprana edad. Mientras Jack terminaba su carrera en la universidad, su padre Joseph Kennedy lidiaba con la posibilidad cada vez más real de que los Estados Unidos se unieran a la Segunda Guerra Mundial. Aunque él vivía en Londres en aquel entonces, Joseph Kennedy dejaba muy claro que él era un aislacionista, es decir, que le parecía totalmente inapropiado que América se involucrara en la guerra. Y en 1940 llegó a hacer declaraciones a la prensa de que él consideraba que podía negociar un acuerdo de paz con Hitler. Estas declaraciones le cayeron muy mal a muchas personas y poco después, por esto, tuvo que ser removido de su cargo. Jack y su hermano mayor, Joe Jr., querían unirse a la Marina luego de que Estados Unidos entró oficialmente a la Segunda Guerra Mundial en 1941. Cuando Jack se hizo la examinación médica, fue rechazado por su vieja fractura en la espalda. Sin embargo, su padre se las arregló con los oficiales del ejército para que igual lo dejaran ingresar. Joe Jr. se volvió un piloto en Europa, mientras que Jack trabajaba como comandante de un barco de torpedos en el sur del Pacífico. Su espalda sufría de un dolor casi constante, pero él sufría en silencio básicamente. Nadar y remar todos los veranos le dio sus frutos a Jack de una gran manera, porque durante la guerra su barco fue atacado por los japoneses y empezó a hundirse. Jack pasó 3 horas nadando alrededor del lugar asegurándose de haber auxiliado a todos los sobrevivientes. Uno de ellos, Patrick McMahon, había sufrido quemaduras severas en su cuerpo y si acaso podía moverse. Kennedy era el más fuerte del grupo, así que tuvo que arrastrar a Patrick jalando con sus dientes una cuerda de su chaleco salvavidas. Asimismo, lideró a sus hombres nadando 4 kilómetros
kilómetros hasta una isla cercana y allí fueron rescatados una semana después. Cuando Jack regresó a casa pesaba solo 55 kilos y sentía un fuerte dolor, hasta el punto que tuvo que usar un dispositivo ortopédico en la espalda y caminar con bastón por varios meses. De esta forma fue galardonado por la Marina y los cuerpos de los Marines por sus servicios. Toda su familia estaba encantada y celebró su valentía haciéndole una fiesta. A esta fiesta también fue su hermano mayor, Joe Jr., pero en general él sentía mucha vergüenza, pues nunca hizo nada para probar que él también era un héroe de guerra. En un intento de igualar a su hermano menor, Joe aceptó una misión sumamente peligrosa de cargar explosivos muy sensibles en un avión. Pero antes de que pudiese completar la misión, el avión explotó en medio del aire. Joseph Kennedy Jr. murió con solo 29 años. A ver, Jack Kennedy nunca había tenido planes de ser presidente de los Estados Unidos. Por lo general era un tipo de espíritu libre y no muy apto para la política. Es más, él decía que lo que quería era ser escritor y navegar por todo el mundo. Pero ahora que Joe Jr. se había ido, su padre recurrió a Jack para satisfacer sus sueños y sus deseos. Aunque no tenía casi experiencia en política, su padre usó gran parte de su dinero y conexiones para propulsar rápidamente la carrera de JFK. Apoyado por su padre, sus hermanos pasaron gran parte de su tiempo llevando la campaña de Jack como un trabajo a tiempo completo. Y así, a finales de sus 20 e inicios de los 30, de forma veloz, consiguió un puesto en la Cámara de los Representantes y luego consiguió uno más en el Senado. En 1953, Jack Kennedy se casó con Jacqueline Bouvier. Ella era una socialite joven y escritora del Washington Times Herald. Y al igual que Jack, ella también había sido motivada por su familia millonaria a convertirse en la perfecta primera dama. Podía hablar italiano, francés y español de forma fluida, lo que le ayudó luego bastante en la diplomacia internacional. Y poco después de casarse con Jacqueline, JFK escribió su segundo libro, llamado Perfiles del Coraje, que incluso llegó a ganar un premio Pulitzer. En 1960, JFK se convirtió en el candidato del Partido Demócrata para la presidencia, cuando tenía solo 43 años de edad. El público tenía una gran afición por Jack Kennedy porque parecía ser un hombre simple y común. Hablaba con acento bostoniano y en su campaña visitaba fábricas y campos donde interactuaba con el americano promedio. Y aunque provenía de una familia adinerada, la gente lo veía como alguien bastante centrado en la tierra. Y a su vez en 1960 la población joven estaba deseosa de cambio, de algo nuevo, y él representaba el americano ideal para esto. Cuando se muda a la Casa Blanca en 1961, Jack puso a su hermano menor, Bobby, como nuevo fiscal general, aunque él solo tenía 35 años de edad. Y pese al hecho de que su hermano no tenía mucha experiencia y que era su hermano, Kennedy aún así prefirió poner asesores confiables en los que pudiese confiar para llevar la dura labor de la presidencia. Los medios estaban obsesionados con los Kennedys. Jackie aparecía a cada rato en revistas mostrando sus habilidades de decoración de interiores en la Casa Blanca y su estilo muy elegante francés, que estaba siempre en las primeras páginas de los periódicos. Lo que poco se decía es que detrás de cámaras ella también era una gran base de apoyo para él. Lo ayudaba a traducir libros y documentos extranjeros durante la noche para que él así pudiese tener tiempo de llamar a su casa fuera de su trabajo. Jack amaba pasar tiempo con sus dos hijos, John Jr. y Caroline. Sus amigos decían que la oficina oval siempre estaba llena de juguetes de niños y que la primera cosa que él hacía cada mañana era ver comiquitas con ellos y comer cereales. Pero bueno, aunque tenía una familia hermosa, JFK era conocido también por tener amoríos no tan secretos. Había muchos rumores de que estaba saliendo con la hermosa estrella de cine Marilyn Monroe y los registros telefónicos prueban que de hecho ella llamaba con regularidad a la Casa Blanca. Pero pese a todas estas aventuras, Jackie nunca se apartó de su lealtad. Ella sabía de su infidelidad y de hecho consideró el divorcio, pero decidió mantenerse con él por el bien de sus hijos y por el bien de la carrera política de Jack. En entrevistas posteriores, Jackie dijo que ella y Jack siempre estuvieron muy conscientes de lo afortunado que eran por el hecho de estar viviendo en la Casa Blanca. Ella lo describía como sentirse constantemente como un niño en Navidad, pues la pasaban hablando y recorriendo la historia que los rodeaba en esos pasillos. Y no desaprovecharon esta oportunidad. A la energía joven de los Kennedy se le da el crédito de haber empujado a América en la carrera espacial contra la Unión Soviética, así como muchas otras políticas consideradas como positivas en ese entonces. Jack daba la impresión de que disfrutaba muchísimo y de forma genuina su trabajo como presidente. Era común que sonriera en medio de las preguntas que le hacía algún periodista porque ya se le había ocurrido una respuesta ingeniosa para darle. Para él, las ruedas de prensa eran casi como una audiencia para los chistes que él escribía en su tiempo libre. Era común que él hiciera bromas con los reporteros y quisiera escenas graciosas durante las conferencias.
Aunque siempre bromeaba a la prensa, John F. Kennedy era un experto ocultando su dolor. A él se le da el crédito de haber salvado a los Estados Unidos de la crisis de los misiles cubana y de haber prevenido una guerra nuclear. Durante la administración de Eisenhower, la CIA planificaba formas de derribar al líder comunista Fidel Castro. Y cuando JFK se juramentó en enero de 1961, fue informado de un plan que ya estaba en marcha con exiliados cubanos. Esta fue la famosa misión conocida como la Bahía de Cochinos, que desafortunadamente fracasó por completo. Luego de esto, Fidel Castro capturó a soldados americanos y amenazó a Estados Unidos con bombas nucleares. Pero después de una serie de negociaciones, Kennedy aceptó enviar $53 millones en comida para bebés y medicamentos a Cuba a cambio de la vida de estos prisioneros americanos. Para 1962, la amenaza de guerra nuclear ya había disminuido. En una colección de entrevistas conocida como las grabaciones de Jackie Kennedy, ella dejó ver lo terrorífico que fue para la joven pareja entrar a la presidencia y de inmediato tener que cargar con una responsabilidad tan grande sobre sus hombros. Durante la crisis de los misiles, JFK estaba demasiado atormentado y casi no dormía. También conversaban sobre qué iban a hacer en caso de que un ataque llegara. Jacqueline estaba más que dispuesta a morir junto con Jack. Ella decía que si no había suficiente tiempo para resguardarse en un búnker, ella simplemente se iba a quedar al lado de él en la Casa Blanca mientras todo explotaba. Jack Kennedy parecía tener un gran amor por el pueblo americano aunque no los conociera personalmente. Su esposa Jackie contaba que él a menudo llegaba a casa llorando cuando se enteraba de alguna noticia trágica que involucraba a americanos muriendo en alguna parte. Tenía experiencia de primera mano sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, así que lo último que él quería para los Estados Unidos era que se involucraran en la guerra de Vietnam. Los medios lo acusaban de no ser lo suficientemente duro contra el comunismo, pero él se mantuvo aún así firme en su decisión. Si hubiese estado vivo para completar su segundo término, es posible que muchos de los miles de americanos que murieron en Vietnam durante ese periodo todavía estuviesen vivos. Pero como sabemos, su sucesor, Lyndon B. Johnson, le declaró la guerra a Vietnam en 1964. El 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy y su caravana presidencial pasaban por las calles de Dallas en Texas. Jack saludaba al público y estaba sentado al lado de su esposa Jackie, en la parte de atrás del carro Lincoln Continental modelo 1961. Por su parte, el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa estaban sentados en la parte delantera. Y justo mientras pasaban por el depósito de libros de la escuela de Texas, al menos 3 balas fueron disparadas. Una le pegó a Jack en el cuello y la siguiente le dio en toda la cabeza de forma fatal. Al menos una de las balas también le dio a John Connally, pero este pudo sobrevivir. Así, en muy poco tiempo se declaró la muerte de John F. Kennedy y el vicepresidente Lyndon B. Johnson asumió el rol de presidente de los Estados Unidos. El país entero estaba conmocionado y todos los que estaban vivos en ese momento recuerdan exactamente qué estaban haciendo cuando escucharon la noticia del lamentable asesinato de Jack Kennedy. La nación entera lloró a su presidente. Un hombre llamado Abraham Zapruder estaba en el público durante el ataque y grabó el desfile con su cámara 8 milímetros. No era el único filmando ese día, pero fue el que captó las imágenes más claras de lo que de verdad había pasado. Una vez que Lyndon Johnson asumió la presidencia, ordenó una investigación, creando la Comisión Warren, para que examinara los hechos del tiroteo, incluyendo un análisis cuadro por cuadro de la grabación de Zapruder. La cabeza de la CIA, Allen Dulles, era uno de los miembros del comité, y muchos creen que su influencia manipuló por completo los resultados de la investigación. La Comisión Warren llegó a la conclusión de que Lee Harvey Oswald, el presunto asesino, había trabajado solo para lograr esto. Él ya estaba bajo investigación por colaborar con la Unión Soviética y ser un potencial terrorista. También trabajaba en el depósito de libros de la escuela de Texas, que es donde supuestamente había instalado su arma. Pero antes de que pudiese testificar frente a un juzgado, Oswald fue asesinado justo 2 días antes por un hombre llamado Jack Ruby. Este incidente fue televisado en vivo y solo hizo que hubiese más sospechas. Todo parecía muy raro y muy conveniente. Muchas personas creen que de hecho sí había una conspiración más grande en juego. Y a ver, hay muchísimas teorías sobre quiénes estuvieron detrás del asesinato de JFK, así que ten en cuenta que lamentablemente nunca vamos a tener suficiente tiempo para mencionarlas todas.
Una de las muchas razones por la que la gente no le cree a la Comisión Warren es que solo se encontraron 3 cascos de bala que fueron disparados por Harvey Oswald. 2 de estas 3 balas quedaron destrozadas con el impacto, dejando pequeños fragmentos regados en el suelo. Sin embargo, hay una bala que supuestamente atravesó el cuerpo de John F. Kennedy y también atravesó el cuerpo del gobernador Connally. No obstante, de algún modo, esta bala quedó completamente intacta. Esta idea se conoce como la teoría de la bala mágica. Muchas personas consideran que de hecho hubo más de 3 disparos y que había un segundo tirador. Estas personas creen que esta tercera bala intacta más bien fue plantada ahí en el carro posteriormente por la CIA para ocultar las demás balas. Lo cierto es que si hubo más de un tirador, hay una gran probabilidad de que múltiples personas sí estaban detrás de un plan para matarlo y que la CIA solo quiere que creamos que fue un simple terrorista loco americano. Una de las pocas formas de probar que hubo otras balas disparadas sería si pudiésemos verlo en un video. Presuntamente hubo una grabación desde un ángulo diferente del tiroteo por un hombre llamado Orville Nix, que es conocido como The Grassy Knoll Footage. Él le vendió una copia a la prensa local por $5,000 y le dio una segunda copia al FBI. En esta película hay supuesta evidencia de que había un segundo tirador escondido detrás de los arbustos en una loma cubierta de grama. Sin embargo, el gobierno confiscó la grabación y Nix asevera que cuando se la devolvieron había pedazos de la cinta que habían sido removidos. Incluso la nieta de Orville Nix, Gail Nix Jackson, demandó al gobierno de los Estados Unidos por $10 millones para que le devolvieran la cinta original a la familia, pero el gobierno aseveró que ya no la tenían. A su vez, en 2017 la CIA desclasificó miles de documentos sobre el asesinato de JFK que el público nunca había visto. Y aunque otorga más información sobre el caso, la verdad es que no brinda mayores herramientas a ninguna teoría en particular. Es probable que nunca sepamos toda la historia de lo que pasó sobre el asesinato de JFK. Y si de verdad hubo algo encubierto, pues no tenemos forma de saber o controlar lo que ocurrió en aquel entonces. Si él pudiese ver lo que ocurrió a su legado, pues Jackie seguro querría que lo recordemos como un hombre que vivía cada día como si fuese el último. Y cuando se le preguntaba si tenía algún arrepentimiento, John solo respondía: quisiera que tuviese más buenos momentos. Y así terminamos esta historia con las palabras de Jacqueline Onassis Kennedy. Jack era joven y amado, todo lo que puedes pedir. Jack era la persona menos consciente de sí misma que yo he conocido. Él podía ser atractivo de forma natural. Era como tener tantas cosas en común con muchos lados de ti mismo. Todos encontraban una parte de sí mismos en Jack. Muchas gracias por vernos, espero que de verdad hayas aprendido algo nuevo con este video. Si fue así, por favor dale un me gusta y suscríbete. También te recomiendo que actives las notificaciones para que así te sigan llegando videos como este todas las semanas.